Buenas tardes, doctores. Mi nombre es Camila Alejandra Leyton Sánchez y el tema que me corresponde es la Corte Internacional de Justicia, el caso de Bolivia versus Chile. En primer lugar, voy a hacer una aproximación histórica a la controversia y esta da lugar en el año de 1879 a raíz de la Guerra del Pacífico, en la cual Bolivia pierde aproximadamente 400 kilómetros de litoral con el que contaba a lo largo del Océano Pacífico y Chile se apropia de los mismos. Para esto, a lo largo del tiempo, se generaron una serie de conversaciones entre los dos países con el fin de negociar el acceso de Bolivia al mar. Pero estas negociaciones no tuvieron fruto y no llegaron a ninguna conclusión. La controversia se desarrolló entonces en virtud del derecho internacional clásico, en el cual se reconocía el derecho de guerra de los estados y se reconocía a los mismos como los únicos sujetos del derecho internacional. Era así como se le reconocía a los estados y la mayoría de los estados utilizaban la guerra para resolver sus controversias. Posteriormente, en el año de 1945, con la expedición de la Carta de San Francisco, se prohíbe la utilización de la guerra para resolver las controversias y se establecen diferentes mecanismos mediante los cuales los estados pueden resolver dichas controversias. Aparece entonces el derecho internacional contemporáneo, en el cual los estados ya no son los únicos sujetos internacionales, sino que aparecen otros sujetos y otras organizaciones con el fin de garantizar los derechos de los estados y los derechos a nivel internacional. Es así como aparece la Corte Internacional de Justicia, en la cual se va a ventilar la controversia que nos corresponde. Esta nació en el año de 1945, tiene sede en La Haya y está conformada por 15 magistrados que son independientes de su lugar de origen. Lo que buscaba Bolivia con la ventilación del contencioso en la Corte Internacional de Justicia era que se reconociera que Chile tenía la obligación de negociar el acceso al mar de Bolivia al Océano Pacífico, para lo que Bolivia estableció 8 alegatos importantes sobre los cuales la Corte decidió que no eran procedentes y que no daban lugar a la controversia, por lo que declara que Chile no tenía la obligación de negociar con Bolivia el acceso soberano al mar, pero deja por sentado que igualmente tienen otros mecanismos con los cuales pueden negociar. Es entonces como vamos a determinar cuáles son los derechos que tienen los estados sobre los espacios marítimos. Y es así que podemos establecer que en el caso concreto Bolivia se encuentra en una situación de mediterraneidad porque no tiene acceso al mar. Ya que solo desde la costa se puede proyectar la soberanía en el mar. Es por esto que Bolivia, al no tener litoral, busca un reconocimiento general de su derecho al acceso al mar mediante el libre tránsito hacia él por los estados vecinos. Es entonces como la Convemar reguló en su convención en los artículos 124 al 132 el derecho de acceso al mar y desde el mar de los estados sin litoral y la libertad de tránsito de los mismos. Es entonces como determina que estos estados van a tener derecho al acceso al mar para ejercer los derechos estipulados en la convención y gozarán de la libertad de tránsito a través del territorio siempre y cuando las condiciones y las modalidades para el ejercicio de la libertad de tránsito se decidan y se definan con el estado de tránsito. Asimismo, los estados de tránsito tienen soberanía para tomar todas las decisiones necesarias para asegurar que los derechos estipulados no lesionen ninguno de sus intereses. Adicionalmente, entonces, podemos decir que el territorio chileno, con su territorio marítimo, tiene plena soberanía respecto de sus aguas interiores y su mar territorial, es decir, hasta 12 millas náuticas. Esto sin perjuicio de lo prohibido por el derecho internacional. Adicionalmente, va a tener ciertas potestades y prerrogativas a partir de la milla 12, es decir, de las aguas internacionales, ya que tiene la capacidad de ejercer ciertas actividades migratorias, aduaneras y tributarias y la explotación de recursos naturales vivos y no vivos que se encuentran en el lecho marino. Muchas gracias.